Ustedes de un tema bastante importante, interesante y a la vez controvertido, que son los tumores laterales de cuello. En principio quisiera agradecer a las autoridades del curso por la invitación, así como también al presidente y a las autoridades de la Asociación Argentina de Cabeza y Cuello por el honor de haberme permitido este, involucrarme en esta discusión. Bueno, en primer término vamos a hacer una presentación como caso problema. Es un muchacho joven de unos 35 años, sin ningún antecedente de importancia ni relevante, con un tumor lateral de cuello, unos 4 a 6 meses de evolución, con un examen físico sin especificidad, con una ecografía que no informó más que una masa no bien determinada. Es visto por un clínico que lo deriva de hematología pensando en ganglios, es una masa ganglionar, y hematología lo deriva a cirugía general para hacer una biopsia. La pregunta es qué debo hacer y cómo debo comportarme, ya que esto genera muchas veces controversia y sobre todo basado por las interconsultas que suelen ser bastante intimidantes respecto a otra gente ajena a nuestra especialidad. De manera que vamos a intentar hacer algunos objetivos de los tumores laterales de cuello, describiendo la entidad, conociendo su manejo médico-quirúrgico, cómo se emplean los métodos diagnósticos, qué tratamiento eventualmente se... El término tumor lateral de cuello abarca en sí una serie de patologías de diferente origen y significado clínico que tiene como característica común presentarse o manifestarse como un bulto en la región anatómica específica conocida como región lateral de cuello. ¿Qué es la región lateral del cuello? Tiene algunos límites anatómicos que es necesario y preciso saber, teniendo hacia arriba la mandíbula o su borde inferior, hacia abajo las clavículas y el manubrio esternal, hacia los lados y hacia atrás el borde anterior de los músculos trapecios y hacia la línea media la celda visceral. De manera que los objetivos de las patologías de las estructuras centrales del cuello que se encuentran dentro de la celda visceral del cuello, la tercio medio, un nódulo tiroideo, por ejemplo, no lo incluimos dentro de esta entidad clínica. Respecto de su origen, los tumores laterales del cuello los podemos resumir en 4 grandes grupos: malformativos o de origen malformativo, como las anomalías congénitas, los procesos inflamatorios, ya sean estos agudos o crónicos, los procesos neoplásicos, sean estos benignos, y los procesos neoplásicos malignos, a los cuales hay que brindarle mayor relevancia porque podemos estar hablando de un proceso de un tumor primitivo o metastásico, situación que hay que tener una absoluta claridad en determinar. De manera que el conocimiento de la frecuencia y formas en que se presentan estos tumores nos van a ayudar a hacer una clara y correcta presunción diagnóstica, de manera de que podamos aplicar los diferentes métodos de diagnóstico en forma correcta, no empleándolos de manera desmesurada sobre todo, para así llegar al diagnóstico definitivo que nos permitirá realizar el tratamiento en forma correcta, ¿sí? en el tiempo y en la forma que ellos sí lo requieren. De manera que si miramos este esquema de la National Comprehensive Cancer Network del año 2019, nosotros vemos lo que ellos llaman como neck mass o masas cervicales, donde está bastante explicitado cómo se debe hacer un completo examen de la cabeza y el cuello, prestándole atención y palpación a la piel, a la orofaringe, ¿sí? El examen con espejo y el examen con fibra óptica para examinar adecuadamente la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe y la laringe. Fíjense que acá pone Fine Needle Aspiration, aspiración con aguja fina, como primer gesto terapéutico, lo cual va a demostrar una serie de resultados, los cuales van a indicar cómo podemos seguir en adelante. Respecto a esto es muy importante de poderlo determinar como para tener y poder tomar decisiones y actuar.
De manera que en términos globales, el tumor laterocervical más frecuente son las adenopatías, sean estas de tipo o de origen inflamatorio neoplásico, los procesos neoplásicos primitivos, ya sean estos benignos o malignos, así como las malformaciones congénitas con menor, de modo que una correcta anamnesis y un examen físico minucioso y meticuloso son fundamentales para recolectar datos que nos van a dirigir el resto de los estudios y el correcto empleo de los métodos diagnósticos en un paciente con un tumor lateral de cuello. Es claro y muy conveniente saber el tiempo de evolución, porque en un tumor lateral de cuello de días de evolución, la sospecha dirige hacia una patología inflamatoria, mientras que una evolución en años nos orienta hacia una patología congénita, en tanto y en cuanto los de semanas o meses presuponen un proceso neoplásico. Este es un esquema muy utilizado en la cirugía de cabeza y cuello para tratar de tener un poco más de claridad y se basa en el esquema de Skandalakis descrito hace bastante tiempo, sobre todo para tener diagnóstico y tratamiento preciso de los tumores extratiroideos. Fíjense que orienta mucho porque dice que de los tumores laterales de cuello, el 20% son inflamatorios congénitos, en tanto que el 80% son neoplásicos, así como de estos neoplásicos el 80% son malignos y el 20% benignos. De los malignos el 80% son metastásicos, ¿sí? Y un 80% son de cabeza y cuello y el 20% son infraclaviculares. Respecto de los síntomas, la aparición temprana de dolor, incluso previa a la aparición del tumor en los procesos inflamatorios, es temprana. En los procesos neoformativos, si es la neoplasia, ya estas benignas o malignas, puede ser tardío. Por lo general está ausente en los procesos congénitos, como en los quistes branquiales, excepto que cursen o incursen con una interfase de complicaciones infecciosas. Y bien, el antecedente de consumo de alcohol y tabaco juntos o por separado nos debe hacer sospechar firmemente la presencia de manera que en las patologías inflamatorias infecciosas se pueden detectar mediante el examen físico y el interrogatorio el antecedente de exposición a algunos factores infectológicos, así como la presencia de fiebre, y también si prestamos atención al examen físico adecuado, veremos la presencia de signos locales inflamatorios o puerta de entrada. De manera que en un adulto de más de 40 años con antecedentes de uso de alcohol y o de tabaco, con un tumor lateral de cuello poco doloroso y de instalación progresiva, la etiología más probable es, ante la aparición de un tumor lateral de cuello, que se trate de una adenopatía metastásica tomando origen un tumor primitivo de la cabeza del cuello, siendo hoy menester y obligación buscar la presencia del HPV, las variantes en sus dos tipos 16 y 18. En lo que respecta al examen físico, el mismo debe ser riguroso y orientado básicamente hacia el área específica del área de la cabeza y del cuello y también hacia el resto del organismo, de manera tal de poder tener presunciones muy apropiadas por la existencia de otros tumores en otros lugares o ante la posibilidad de ver, por ejemplo, en el pelo, cuero cabelludo o ver lesiones pigmentadas que puedan dar enfermedad a este nivel. ¿Qué pasa con el examen físico completo? Permite identificar muy bien tumores primarios infraclaviculares, ¿sí? Manifestaciones a distancia puede ser dos enfermedades concurrentes, así como también tumores sincrónicos y adenomegalias de otras localizaciones, lesiones cutáneas y aumento de tamaño del hígado y del vaso, lo cual nos pondrá en la perspectiva de tener que recurrir al concurso de otros especialistas. En lo que respecta al examen específico del área de la cabeza y del cuello, consiste en la adecuada visualización directa o indirecta de toda el área a la cual se puede acceder de la mucosa de la vía aerodigestiva superior, cavia oral, lengua, mucosa, dientes
y las partes óseas, cuero cabelludo, palpación del cuello, estableciendo comparaciones de ambos lados y en especial énfasis en la celda visceral, vale decir, en la región media del cuello, donde se deben tratar de afinar todos los exámenes, sobre todo el examen físico, determinando la presencia de alguna otra enfermedad. ¿Qué pasa con el uso de instrumentos? El uso de endoscopios, firoscopios, nos permite estudiar las zonas que no tienen fácil accesibilidad a la visión directa. Entonces el cavum, fosa nasal, ¿sí? O sea, el cabo no rinofaringe, los senos paranasales, la base de la lengua, sobre todo, el tercio, la laringe, el aparato cordal, la epiglotis, etc. De manera que se pueda permitir o evaluar, en el caso de que se detecte un tumor primario, la extensión tumoral, así como también la movilidad del aparato cordal. Esto puede realizarse tranquilamente en el consultorio mediante el uso de anestesia local, sedación, o bien, si uno quiere ser más abarcativo y determinar con total claridad la faringe o el esófago cervical, es menester eventualmente usar la anestesia general, lo que permitirá estar cómodo con un enfermo sin sangrado, con un enfermo sin dolor, y permite tomar muestras para biopsias adecuadas y la palpación del paciente en ausencia de reflejos y dolor. Muy relevante saber que cuando uno hace esto, el grupo tratante que se va a involucrar en el tratamiento definitivo debe ser quien haga el diagnóstico, de manera de tener una adecuada imagen en la mente antes de emprender el tratamiento y antes de proponer tratamiento, a lo cual va aunado con el uso adecuado de imágenes. De modo que si se encuentra una lesión o una zona sospechosa, es muy importante proceder a tomar una biopsia, para lo cual, con el estudio obtenido, se puede orientar el diagnóstico o bien confirmar lo que se sospechó clínicamente, lo cual nos permitirá optimizar el uso de recursos y tiempo, sobre todo tiempo valioso para que el enfermo no pierda tiempo, dando muchas vueltas, así hablando mal y pronto, utilizando en exceso recursos diagnósticos, ¿sí? Y para que el tratamiento adecuado de la patología se lo haga en el momento y en el tiempo que así merece la enfermedad. ¿Qué pasa con los tumores y fístulas congénitas? Se origina por la persistencia básicamente de algunas estructuras embrionarias que normalmente no están presentes en el nacimiento. Por lo tanto, no se trata de alteraciones o proliferaciones neoplásicas, sino de trastornos relacionados con el desarrollo, con un curso benigno. Las anomalías originadas de anomalcos branquiales, conocidas por todos como fístulas o quistes branquiales, son mucho menos frecuentes que las adenopatías, frecuentes en varones en la primera década de la vida, aunque pueden aparecer a cualquier edad, siendo el segundo arco branquial responsable del 90% de las lesiones, como fístulas en niños pequeños y como quistes en segunda infancia y en adolescencia es su modo de presentación. Pueden ubicarse delante del borde anterior del esternocleidomastoideo en su tercio medio o inferior. Es su modo de presentación, un tumor lateral de cuello, blando, renitente, de crecimiento progresivo, que se asocia luego de algún proceso infeccioso de vía aérea superior y que alterna periodos de crecimiento con otros de regresión espontánea por el uso de antibióticos, porque puede cursar con una interfase infecciosa, lo cual complica bastante la situación. Son renitentes e indoloros cuando están ausentes los fenómenos inflamatorios. Caso contrario, se presentan con la típica característica de dolor, inflamación, rubor y color. Puede ser, digamos, algo que genere bastante inquietud, porque por lo general aumentan bruscamente en tamaño y van precedidos por general con fenómenos como fiebre, tienen un diagnóstico básicamente y eminentemente clínico, pudiendo apoyarse o solicitarse como métodos complementarios de diagnóstico la ecografía, que es el primer método al cual se tiene acceso más fácilmente, ecografía o TAC. Sí, cuando uno hace una punción con aguja fina guiada por la guía del ecógrafo, la punción es concluyente porque el informe anatomopatológico dice la presencia de cristales de colesterol y células epiteliales. Su tratamiento es quirúrgico,
no tienen otra solución. Puede tratarse la intercurrencia de un fenómeno infectológico con el uso de antibióticos. Algunas veces, debido a la gravedad del cuadro y a lo virulento, merecen internación. Está, digamos, la indicación es el aumento de tamaño cuando hay infecciones recurrentes, cuando hay dudas diagnósticas o bien un evento raro, pero cuando existen sospechas de malignización, pero que es posible debido al revestimiento epitelial de los quistes, siendo una posibilidad tan remota que su presencia debe pensarse siempre que el tumor en cuestión es una metástasis quística, un primario no hallado, y tratarla como tal. Otra posibilidad diagnóstica son los higromas quísticos, también conocidos como linfangiomas. Su formación se debe a la persistencia de elementos vestigios del sistema linfático. Se presentan con una frecuencia mayor en el área de la cabeza y del cuello, teniendo una proporción del 90% de los casos diagnosticados en los primeros 2 años de edad. Su forma de presentación es como un tumor blando, fluctuante e indoloro, fijo en profundidad, pero no fijo a la piel, a la cual se desliza muy libremente. Tienen una mayor ubicación o mayor frecuencia en la fosa supraclavicular y en el lado izquierdo. El método de elección es la resonancia magnética nuclear, pero porque se adecua mejor al diagnóstico de tumores blandos, y la ecografía y tomografía pueden ser de ayuda y de alguna utilidad diagnóstica. Vamos a adentrarnos ahora en un terreno que es muy relevante, muy importante, que es el de los ganglios, porque por lo general genera mucha controversia, sobre todo con algunas especialidades como la clínica, la oncología y la hematología, porque casi siempre existe en este grupo de especialidades la inquietud de mandar directamente a biopsiar como primer gesto la presencia de un ganglio, asumiendo que se trata casi exclusivamente de linfomas, y como vamos a ver a lo largo del desarrollo, justamente el 80% de estas adenopatías no son linfomas, como quedó explicitado en el esquema de Skandalakis, y sí son adenopatías metastásicas, por lo cual lo que tenemos que tener bien claro es que el primer gesto ante una adenopatía, se trate esta de sea inflamatoria o metastásica, no es una biopsia, porque constituiría un conflicto serio y generaría algunos problemas que vamos a ver en adelante, de muy difícil resolución. De manera que una adenopatía inflamatoria, en especial cuando se trata de enfermedades agudas, son mucho más frecuentes que las neoplásicas, evolucionan favorablemente en forma espontánea o con tratamiento, y por lo general es muy difícil que sean consideradas dentro de los tumores laterales. En lo que hace las adenopatías inflamatorias de aspecto crónico, es muy importante tener presente hoy una enfermedad que por lo general pasa inadvertida, y que son las adenopatías de origen tuberculoso, porque ha reverdecido y ha recrudecido la proporción de esta enfermedad en nuestro medio, y por lo general tienen asiento en las cadenas espinal o carotidia, mereciendo también alguna mención las adenopatías inflamatorias vinculadas con el HIV. Es la punción, aspiración con una aguja fina, el procedimiento diagnóstico de elección, y al cual se debe recurrir, si es posible, bajo guía ecográfica. Aquí se debe analizar análisis citológico y bacteriológico para gérmenes comunes, bacilos, ácido alcohol resistente y hongos. Ahora bien, si esto demuestra un resultado negativo o bien son sugestivos de linfoma, en este caso está indicado y está justificado la realización de una biopsia abierta. ¿Qué pasa cuando enfrentamos a una adenopatía que puede ser neoplástica, como fue descrito anteriormente? Pueden ser primarias. Retomando el esquema de NCCM, fíjense que la punción con aguja fina puede demostrar bastante variedad de resultados, ¿sí? De manera que solamente cuando tenemos el diagnóstico
de linfoma, estamos autorizados a hacer una biopsia abierta. Sabido es que se necesita, para hacer el diagnóstico y el tratamiento adecuado del linfoma, tener inmunohistoquímica. Pero fíjense que cuando se hace el diagnóstico, dice tumores epiteliales, adenocarcinoma, etc., la indicación es buscar estudios por imágenes, ¿sí? PET-TC, si las PET-TC no fueron hechos, buscar HPV, virus Epstein-Barr, ¿sí? Tiroglobulina, calcitonina, ¿sí? Etcétera, para estadificar adenocarcinomas o tumores anaplásicos indiferenciados. Puede pasar que con toda la cantidad de estudios de diagnóstico podamos hallar el primario, o puede ser un primario no hallado, lo que llamamos primario oculto, ¿sí? En caso de que sea una metástasis y que el diagnóstico diga metástasis de carcinoma papilar de tiroides, el tratamiento será más abarcativo porque comprenderá el tratamiento del cáncer de tiroides más submetástasis laterales, como en este caso. Y se llama el melanoma requiere algunas características especiales porque requiere hacer un examen de piel muy abarcativo que nos permita hacer el diagnóstico del tumor primario, así como también buscar las lesiones que han hecho regresión. ¿Qué pasa con las adenopatías primarias? Son el asiento de enfermedades linfoproliferativas que muchas veces, ¿sí?, se encuentran dentro del contexto de la enfermedad general. La presencia de una o dos adenopatías constituye el inicio o la única o más evidente manifestación de enfermedad, siendo la PAF la que orienta el diagnóstico y la biopsia quirúrgica que debe hacerse en condiciones particulares y permite tipificar y tratar correctamente la enfermedad, permitiendo lo que conocemos como inmunomarcación o determinación. ¿Qué pasa con las adenopatías metásticas? Las metásticas en pacientes entre 50 y 60 años constituirán el grupo más frecuente de la forma de presentación de un tumor lateral de cuello, lo cual siempre debe ser tomado y tenido en cuenta, sobre todo cuando media el antecedente de consumo de alcohol y tabaco. De manera que, ¿qué mirar? Los grupos linfáticos, ¿sí?, como del área de la cabeza y del cuello, drenan el cuero cabelludo, la piel del área del cuero cabelludo, de la cabeza y del cuello, la mucosa del tracto digestivo superior, las glándulas salivales y la glándula tiroides. En forma específica, predecible y secuenciales, y drenan respecto a la gravedad, no saltean estaciones, de manera que la ubicación de una adenopatía sugiere en principio dónde se puede ubicar el tumor primario, debiendo recordar que existe una superposición en las áreas de drenaje de distintas localizaciones, de manera que la presencia de una adenopatía debe orientar en la búsqueda de dónde debe ir a pesquisarse el tumor primario y así tratar de utilizar eficientemente y adecuadamente los métodos. De manera que es importante que entendamos la diseminación linfática a los distintos grupos ganglionares, describiéndosela como niveles más que como grupos ganglionares anatómicos. Es muy importante entender que la terminología se usa para categorizar a los grupos ganglionares del cuello. Fue originariamente descrita en el Memorial de Nueva York, la cual es ampliamente aceptada a nivel mundial, y divide el cuello en 5 regiones ganglionares a cada lado, una sexta región que fue el compartimiento central, fue agregada más tarde como para saber dónde tiene el drenaje linfático los tumores tiroides como primera estación. De manera que, como está especificado en estas dos imágenes, el grupo 1, submentoniano submandibular, así como la cadena yugular, grupos 3 y 4, el triángulo posterior, ¿sí?, el grupo 5, ¿sí?, el grupo 6 es central y grupo 7 mediastinal. Estos dos últimos están básicamente reservados para los sitios de drenaje en primera instancia de los tumores de tiroides,
¿sí? Los grupos relacionados con 1, 2 y 3 básicamente se relacionan con lo que hace al tracto digestivo superior, y el grupo 4 sería la continuación de esto, y el grupo 5 en el triángulo posterior detrás del esternocleidomastoideo y en el borde anterior del trapecio. Muy importante saber que más del 80% de las adenopatías metastásicas en el cuello tienen su origen en los tumores primarios de la cabeza y el cuello, teniendo el resto, vale decir menos del 10 al 15%, su origen en primarios infraclaviculares, de origen más frecuente en pulmón, seguidos por el aparato digestivo, o sea, esto estómago, colon, esófago, páncreas y el urogenital. ¿Cuál es el riesgo de metástasis ganglionar? Bueno, dependerá de varios factores que van a estar relacionados con el tumor primario, su ubicación, su tamaño, estadio del tumor y su grado histológico. Sabiendo que es muy importante que el riesgo de metástasis aumenta desde la zona anterior, vale decir de los labios, a la zona posterior, vale decir la lengua y la base de la lengua del tracto digestivo superior. Tanto es así que el labio tiene un 10%, la lengua un 25%, la encía un 30%, el piso de la boca un 40%, la orofaringe un 55% y la hipofaringe un 65%. El problema radica con los tumores endofíticos y que toman gran espesor, tales como los que se sitúan en la lengua y en el piso de la boca, que son los que tienen una mayor cantidad de posibilidades de metastizar hacia los ganglios cervicales. De manera que cuando nosotros consideramos lo que se llama tumor primario oculto, es decir, que la aparición de una metástasis o de un ganglio que sospechamos que es una adenopatía en cualquier lugar del cuello, vamos a dividirlos por niveles, que de acuerdo a como vimos hoy, fíjense que dice niveles 1, 2, 3 y nivel 5 alto, de examen bajo anestesia, palpación e inspección, biopsia de las áreas clínicas, tales como y que puedan referirse a la amígdala, sea la tonsilectomía, la lingual, o directamente ir a buscar en la base de la lengua una laringoscopía directa y una nasofaringoscopía como vigilancia. Puede ser que el primario sea hallado o puede ser que el primario no sea hallado. En caso de que el primario no sea hallado, si hay la adenocarcinoma en la punción del ganglio, si con tiroglobulina negativa o con calcitonina negativa, niveles entre 1 y 3, el tratamiento propuesto va a ser una disección cervical, y más parotidiectomía se está indicado, y en niveles 4 y 5, evaluar básicamente las patologías infraclaviculares. También indicación de disección cervical, ¿sí? Y si está indicado, tratamiento ayudante. Si dice, si se ven tumores pobremente diferenciados o no queratinizantes, células escamosas o algún otro no especificado, o tumor anaplásico no tiroideo, ¿sí? O tumor escamoso de células carcinógenas. En los niveles 4 y 5, examen bajo anestesia incluye laringoscopía, esofagoscopía, broncoscopía y básicamente la búsqueda mediante imágenes, ¿sí?, de lo que es tórax, abdomen y pelvis, con estudios con contraste, tomografía, o si no se ha pedido anteriormente una tomografía o con emisión de positrones con fluoro de sodio y glucosa. De manera que, haciendo exclusión de la piel, la mayoría de los tumores del área de la cabeza y del cuello, tumores laterales, se originan en la mucosa labiorodigestiva superior, siendo la cavidad oral y dentro de la cavidad oral con mayor frecuencia la lengua responsables de alrededor del 75% de las adenopatías cervicales, con una histología correspondiente a carcinomas espinocelulares con mayor o menor grado de diferenciación. De manera que al examinar a una enferma como esta señora con una adenopatía, tumor lateral de cuello ubicada en el área 2 o 3, ¿sí?, es menester hacer un examen de la cavidad oral donde se ve un tumor de gran volumen en la amígdala del lado derecho, lo cual corresponderá, ¿sí?, punción con aguja fina y biopsia o examen bajo anestesia y examen endoscópico, así como los distintos estudios de imágenes. ¿Qué pasa con los adenocarcinomas? Bueno, son raros, por lo general hay que pensar en ellos
cuando aparecen en un origen salival, en aquellos de localización cervical alta, o bien de órganos infraclaviculares para aquellas adenopatías que se ubican en la región supraclavicular, en lo que sería grupo 5 bajo. Galio fijo, Troisier. En la mayoría de estos pacientes, más del 90% de ellos, un examen físico sistemático y meticuloso, incluyendo aquí a las endoscopías, acompañado de los métodos complementario diagnóstico, pondrá en evidencia el sitio de tumor primario responsable de la metástasis. De manera que el tratamiento de estas metástasis debe ser considerado en conjunto con el del tumor primario. Sin embargo, entre el 1 y el 5% de estos casos no se puede evidenciar esto último, o sea, el tumor primario, dentro de un plazo útil para su estudio, el cual no debe ser mayor a las 4 semanas. De manera que aquí, llegado a este nivel, deberá considerarse el enfermo como portador de un tumor primario no hallado o oculto y efectuar el tratamiento. Finalmente, lo que debe realizarse es la punción con aguja fina de las adenopatías cervicales que despierten sospecha. ¿Por qué la PAF? Porque se prefiere a la biopsia abierta por la facilidad del procedimiento, se puede hacer en consultorio, siempre contando con la guía del ecógrafo, ofrece menor morbilidad y también la menor cantidad de siembra tumoral a través del trayecto de la punción. Está demostrado que no se han producido siembras con la utilización de la punción con aguja fina, aunque sean tumores malignos como los carcinomas epidermoides o el melanoma. De manera que, ¿cómo plantear este tumor cuando existe, digamos, mucha presión acerca de hacer una biopsia quirúrgica? Bueno, tiene que tener una adecuada justificación. La justificación se basa en el adecuado manejo de estos enfermos. Y la biopsia quirúrgica como primer gesto terapéutico o primer gesto destinado al diagnóstico debe considerarse como algo inapropiado, ya que complica el tratamiento y al enfermo le disminuye seriamente las posibilidades de curación. Sabemos que un enfermo con metástasis cervicales o con la presencia de adenopatías está en estadio 3, de manera que hacer una biopsia sin una adecuada justificación transforma al enfermo en algo que nosotros llamamos ruptura capsular, de manera que pasa de estadio 3 a estadio 4, lo cual dificulta seriamente y técnicamente la posterior consecución de un tratamiento adecuado. De manera que en los casos en que la biopsia se justifique, hay que tener una sistemática que asegure que tengamos la mejor de las posibilidades diagnósticas con el mínimo de morbilidad, para lo cual la importancia del procedimiento nunca se debe subestimar y en los casos considerados difíciles, doloridos o enfermos con vecindad de estructuras nobles, el procedimiento debe realizarse bajo anestesia general. En lo que respecta a la incisión que uno va a utilizar para hacer una biopsia, tenemos que recordar siempre que son pacientes que van a ser pasibles candidatos a una linfadenectomía radical. Por lo tanto, la incisión se debe emplazar de manera tal que se pueda incluir dentro del trazado de la incisión adecuada para esta cirugía. Se debe tratar de extirpar la lesión completamente y si no, debe realizarse una biopsia en cuña, de manera de aplicar en ambas situaciones una técnica meticulosa, ¿sí? De manera que se eviten complicaciones que puedan dificultar o retrasar un posterior tratamiento, de manera también que se pueda asegurar que el material que se obtenga sea adecuado y suficiente para totalizar una biopsia por congelación con el patólogo en el quirófano que permita tomar las decisiones adecuadas referido a el diagnóstico en ese momento y ver cuál va a ser el tratamiento definitivo. De manera que si uno va a hacer una biopsia de un tumor lateral de cuello en este grupo, como el grupo 5, tiene que estar en condiciones de hacer un vaciamiento radical modificado, ya que la biopsia por congelación demostró que se trataba de una metástasis de un cáncer papilar de tiroides. De manera que quien va a emprender una biopsia quirúrgica debe estar en condiciones de brindarle al enfermo el tratamiento que corresponda en ese momento y no
más adelante, más tarde o haciéndole perder oportunidades. ¿Qué pasa en la metástasis de un tumor primitivo no hallado o tumor primario oculto? En un porcentaje muy alto, tanto como el cercano al 95%, se puede identificar el tumor primario a través de un examen físico riguroso, a través de la utilización apropiada de endoscopías con biopsias en los sitios sospechosos. Por lo general, los sitios sospechosos son amígdala, base de lengua, ¿sí? Y los senos piriformes. La tomografía de la resonancia o más recientemente el uso de la 18-fluorodeoxiglucosa con el PET, ¿sí? Han permitido tratar de tener resultados bastante exitosos. De manera que los restantes casos que abarcan entre el 1 y el 5% se definen como tumores primarios no hallados o primario oculto. En este caso de un señor con antecedente de fumador que tenía un tumor lateral de cuello, ¿sí? Localizado en el grupo 3, al cual se le propuso en primera instancia la biopsia bajo anestesia general del sitio sospechoso primario, que era la amígdala y la base de la lengua, y hacer una biopsia de sus metástasis ahí en ese momento, hacer una biopsia por congelación. La biopsia por congelación tanto del sitio primario, que fue la amígdala, como de la metástasis cervical nos permitió determinar que se trataba de un carcinoma epidermoide primario de amígdala, por lo cual en el momento se procedió a hacer un vaciamiento radical cervical, ¿sí? Que permitió al enfermo hacer tratamiento posterior. Es un vaciamiento radical modificado porque era un tumor de pequeño tamaño, N2, básicamente. Eh, cuando algunas veces hay algunas fallas en la detección del primario, lo cual puede explicarse por regresión espontánea, bien por destrucción del primario cuando median por inmunomoduladores, ¿sí? O bien desprendimiento de un carcinoma necrótico. La estirpe histológica más frecuentemente hallada es el carcinoma epidermoide, el carcinoma escamoso, seguido de adenocarcinomas, carcinomas indiferenciados y otros, siendo el área ganglionar más frecuentemente afectada en los niveles 2, seguido por nivel 3. ¿Sí? El tamaño ganglionar adoptó un promedio de unos 5 centímetros, mayoría de N2, siendo la edad media de diagnóstico oscilante entre los 55 a 65 años, con mayor preponderancia en el sexo masculino. Si bien el tratamiento no está bien definido para este grupo de pacientes, la cirugía sigue siendo el pilar más importante en el manejo del primario oculto. El vaciamiento radical modificado o radical clásico, en caso de ser necesario, es ampliamente aceptado, ya que no existe un patrón de diseminación ganglionar en un primario oculto. Pasando a los tumores mesenquimáticos o de partes blandas, sabemos que todo el aparato mesenquimático de la cabeza y el cuello está en condiciones de ser el origen de tumores como los tejidos adiposo, muscular, vascular y nervioso. Tumores que pueden tener estirpe benigna o maligna, tales como sarcomas, aunque en algunos casos solo por la evolución pueden casillarse en uno u en otro sentido. Respecto de los tumores benignos, los lipomas, el diagnóstico y tratamiento es igual que para los restos del organismo, teniendo como presente que es la localización compleja desde el punto de vista anatómico y en que regularmente también puede existir la posibilidad de una lesión maligna. Si el diagnóstico de benignidad es firme, deben tratarse, ¿sí?, como cuando se presentan con gran tamaño o cuando presentan síntomas, ¿sí? Y ante la duda diagnóstica deben estudiarse como el resto de los tumores laterales de cuello. Bueno, en último término, los sarcomas constituyen un grupo de tumores muy heterogéneo con también presencia en el área de la cabeza y del cuello. Tiene una clasificación basada en su histología que es muy difícil y muy discutible. Los factores que incluyen en este comportamiento son el tamaño, se considera T1 a los menores de 5 centímetros y T2 a los mayores. Para formular el grado histológico de malignidad se toma en cuenta el tipo histológico, cantidad de necrosis, celularidad, pleomorfismo, número de mitosis y forma de crecimiento.
Son tumores raros y representan aproximadamente menos del 1% de todas las neoplasias de la región y la mayor parte pertenece a la estirpe fibrosa. Retomando el caso de inicio, como para dar finalización a esto, recordemos que el caso se presentó como un joven de 35 años, sin que tenga antecedentes de relevancia, con un tumor lateral de cuello de unos 3 meses de evolución, con un examen físico que no tenía mucha especificidad y una ecografía que no determinaba más que una masa no bien determinada, siendo derivado a hematología pensando en ganglios y a su vez derivado por hematología a cirugía para una biopsia. ¿Qué debo hacer? Pasar un apropiado examen físico tratándose de un enfermo joven, de unos 35 años, sin factores de riesgo, vale decir que no fumaba ni tomaba, y tampoco pensar en otra etiología. Nos dedicamos a pedir una ecografía sin pensar en hacer punciones y sí hacer una tomografía. Y aquí en la tomografía tuvimos una gran sorpresa, pues una lesión que englobó o que englobaba ambas carótidas, lo cual nos llevó a pensar en el diagnóstico de quemoectoma. De manera que pensando en un quemoectoma, lo siguiente es hacer hemodinamia y angiografías con el doble fin de hacer diagnóstico apropiado para establecerlo como clasificación de Schönblin, vale decir, la capacidad del tumor de involucrarse con las paredes de las carótidas, ya que se ubica en la bifurcación carotida, y para tener la posibilidad de embolizarlo previamente a ofrecer un tratamiento quirúrgico. Es muy relevante saber que cuando se hace tratamiento quirúrgico de estos enfermos, sea uno acompañado por un cirujano vascular, ya que pueden ocurrir lesiones graves de la carótida, sobre todo de la carótida interna, y estamos trabajando en un lugar complicado, ¿sí? Y de ocurrir accidentes o lesiones de la carótida, uno tiene que pensar en repararla adecuadamente, así como también separar adecuadamente el tumor para no producir lesiones en los grandes vasos. Una vez separado el tumor y hecho adecuadamente todo el trabajo de disección, se ve un tumor de gran volumen y se ve cómo se lo pudo disecar adecuadamente de la bifurcación carótida. De manera que para terminar y a modo de conclusiones, para remarcar, básicamente tomar muy presente la historia clínica, el examen físico. El examen físico y la historia clínica van a permitir tener un adecuado uso y preciso uso de los métodos de diagnóstico, ¿sí? Evitando las biopsias como primer gesto, ya que con esto evitamos hacer daño. Imagínense que al enfermo del quemoectoma le hubieran hecho una biopsia como primer gesto, por lo cual con las interconsultas que son intimatorias hay que tener cuidado y saber dar, sin perder relaciones ni ninguna cosa, las explicaciones que correspondan basado en el conocimiento científico. Muchas gracias,